Damos gloria al Señor por un día más que nos provee en su misericordia en este día, hermanos. Quiero solicitarles a todos que abramos nuestras Biblias en el capítulo 24 del libro de Josué. La Biblia dice que es el discurso de despedida de Josué. Es una de las partes que podemos leer que se estaban dando en esa ocasión. Era nada más y nada menos que el discurso de partida del siervo del Señor, que ya había terminado su carrera. Bendigo a mis hermanos, a mi hermano José Castelán, a mi hermana Per. Bendigo también a mi prima Brenda del Cid, a su mami, a sus amados hijos también. Gloria a Dios. Hermanos, yo quiero suplicarles en el amor del Señor que primero que todo se sientan bienvenidos. Alabo al Señor porque te permitió llegar a un cumpleaños más, Mari, para gloria de Dios, de tus hijos, y que se gocen teniendo a su mamá con ellos. Realmente no se crece igual cuando falta uno de los dos, por eso sintámonos dichosos de tener o haber tenido a nuestros padres, aunque ellos hayan tenido sus propios conflictos, hermanos. Yo quiero pedirles a todos que prestemos especial atención por lo que hoy vamos a escuchar, porque definitivamente es mi pensamiento derivado de lo que la Biblia dice, que son las últimas enseñanzas que vamos a ir escuchando el pueblo del Señor en esta línea o bajo este espíritu. Yo quiero pedirles, ovejitas, que leamos capítulo 24, 29 del libro de Josué. Dice, el 24 dice que reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus principales, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Fíjese que ahí están las tres autoridades por las que fungía el pueblo del Señor. Y dijo Josué al pleno, al pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del lado del río, del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. A Isaac di Jacob, y a Esaú di el monte de Seir, para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y envía a Moisés y Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Ahora quiero que nos vengamos al versículo 29, ya habiendo descansado Josué de sus obras, hermano. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Él vivió menos que Moisés, y en buena parte es por lo que el mismo Moisés profetizó, que serían los años de los hombres 120, ¿se recuerda? Y sepultaron en su heredad en Timat Sera, que está en el monte de Efraín, al monte de Gaz. Y sirvió Israel, oiga pues, a Jehová todo el tiempo de Josué. Eso es bien importante. ¿Qué hacen tus hijos hoy que tú estás vivo? ¿Qué hace tu esposa hoy que tú estás vivo? ¿Qué hace tu empresa hoy que tú estás vivo? Pues aquí dice, miren hermanos, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron, o sea, en el traslape de la autoridad de Josué, a los ancianos de Israel sirvieron a Dios, y que sabían las obras
que Jehová había hecho por Israel. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo de Jacob, que él compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Quiero que volvamos a leer el versículo 31. La escritura dice: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras de Jehová y que éste había hecho por Israel. Pueblo del Señor que me oyes en cualquier latitud de esta hermosa tierra, quiero bendecir a mi hermana Nova. Te bendigo, hermano precioso. Mi hermano Carlos Mejía, te bendigo, papá. Dios lleve su salud, su poder a tu hogar, a tu casa. Igual a ti, mi hermano Amílcar Roche. Igual a ti, mi hermana Brenda Nova. Hermanos, por favor, abran sus oídos. Anoche, mientras ya me preparaba, hermano, para mis devociones con el Señor, cayó la noticia de que Irán atacó el consulado de Estados Unidos en Irak. Y perdónenme, hermanos, eso es una provocación a todas luces. Si usted lo nota y lo busca en CNN, en Fox, en la BBC y en todos los noticieros, esa noticia no ha salido. Es lógico que de la oficina oval les hayan llamado para decir: en sus manos está que haya o no una tercera guerra mundial. Así que cállense esa noticia en lo que se bajan las aguas, en lo que dejan de afrontarnos. Ahí estoy haciendo yo el pensamiento de el ejecutivo o la oficina de Biden con los telenoticieros. Y le digo por qué. Porque Irán lanzó 12 misiles hacia el consulado de Estados Unidos. Ahí, ¿qué le importó que Irak sea otra nación, otro país, que hayan civiles, que haya lo que sea? Entonces, ¿por qué es esto, hermano? Porque se envalentona hasta el más cobarde al ver que le están pegando al grande, hermano. Entonces, lógicamente, el gobierno de los ayatolás está aprovechando este momento para que le quiten las sanciones. Va, está bien, ya no tires misiles, pero te vamos a quitar las sanciones y te abrimos el chorro. Empezá a vender petróleo, porque ya se dio cuenta que mandaron una comisión presidencial a hablar con don Nicolás Maduro a Venezuela, para que éste empiece a sacar petróleo y que tenga Estados Unidos primordialmente, hermano, porque es el derecho en la nariz de cada quien, los derivados del petróleo. Entonces, note, hermano, note. Al mismo momento de la caída de los misiles, ha de haber caído la llamada gringa de decir: miren, mucha, cálmense y les liberamos ciertas áreas. Ahora, esto yo lo digo por los ojos de Dios, hermano. Se los digo ¿por qué? Porque es como que, digamos, su vecino empezara a tirar comida putrefacta dentro del terreno suyo. Lógicamente, como humanos, algo hacemos, decir: mire, ¿qué está pasando o qué ocurre? Pero Estados Unidos no ha hecho nada, porque escúchenme, hermanos, decía mi santa abuela: unos en la pena y otros en la pepena. Y también decía mi abuelo que en río revuelto, esa es ganancia de pescadores, que no se trabaja por ese pescado, por la pesca, porque en la revuelta le falta el oxígeno al pez, que se dan las primeras lluvias. En algunos lugares le llaman las turbias. Entonces, cuando baja todo eso, el agua trae muy poco oxígeno, mucha basura, y los peces salen por la falta de este. Ahora, ¿por qué les menciono esto, hermanos amados? Porque tenemos que escuchar con el corazón qué está pasando. Óigame, por favor, lejos de que esto es una guerra, por favor, mírelo así. Esto es el alma del humano. Por favor, prefigúrelo así. Esta guerra que se está dando allá no es otra cosa más que la personificación del alma del humano.
que está peleando, hermano, por bienes económicos. Biden, porque ya vienen las elecciones, mandó a Kamala Harris a Polonia y a las áreas circunvecinas para promoverla más a ella que a él mismo. Entonces, esa es la personificación del humano, hermanos. Están en grandes líos con Rusia. Pero Alemania le sigue comprando el gas. Si ahí compra ella el 60-50% del gas natural que usa todo Alemania, hermanos. O sea que, miren, hermanos, al final de las cuentas el humano es hipócrita, hombre. Pero los hombres quieren seguir con el gobierno de los hombres y no con el gobierno de Dios. Ahora, ¿esto tiene relación con nosotros? Claro que lo tiene. Les explico por qué, ovejas. Porque Josué se quedó al cargo de Israel una vez que murió Moisés. Se quedó a cargo. Eso es lo que tanto hemos predicado, que son los relevos de Dios. Mire pues, se muere Josué, Moisés, se queda Josué. Se muere Josué y los primeros en agarrar la batuta es el ancianato. Es los jueces, son los príncipes de Israel. Pero el que se quedó a cargo tras la muerte de Josué fue nada más y nada menos Caleb. O sea que, hermano, mire pues, en los traslampes siempre se va a quedar una autoridad divina. Y escuchen, ovejitas de mi Señor. Hermanos de mi corazón, perdón, solo estábamos parqueando los camiones aquí en el parqueo, no se preocupen. Hermano de mi corazón, podemos observar cómo se delegaron las autoridades. Y lo mismo pasa en nuestras familias. En nuestra familia se muere el padre de casa y se queda la autoridad de la madre con el más vivo de los hermanos, o el mayor o la mayor, pero siempre se queda una hegemonía, una mayordomía dentro de los grupos. Recuérdelo usted cómo fue en su casa, en su caso, cómo fue en su colonia, cómo fue en la empresa donde usted trabaja. Pues la Biblia es lo mismo. Se quedó a cargo Josué y luego de Josué se quedó a cargo Caleb. Ahora, mire lo que nosotros leímos. Sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos. Ahí está haciendo la salvedad que una vez que se murieron estos, Israel perdió el control, hermano. Israel se desbordó, se quedó a la deriva, al bien vivir o al buen vivir de los aires que soplaran a su alrededor esperando la bondad divina. Pero eso, Dios no funciona así, hermano. Dios le trazó a Israel una hoja de ruta, le trazó una guía máxima para que no se estribara ni a derecha ni a izquierda y no le fuera mal. Pero yo quiero que usted mire y oiga con sus oídos espirituales lo siguiente. Se va Israel de Egipto, golpea a Dios, la economía egipcia lo golpea con fuerza hasta que Egipto tiene que vomitar, degluir a Israel. Y se va Israel. Lo que era de 11 jornadas que Israel llegara desde Egipto hasta Canaán, 11 jornadas, se volvió 43 años. Un año por cada 100 que estuvo, 10 que estuvo Israel dentro de Egipto, porque Israel estuvo en Egipto 433 años. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque una vez que salieron, se perdió la primera función de Israel, que era llegar rápido a Egipto. El que espera, desespera, decía un dicho. Hermanos, se lo repito, el que espera, desespera. Si nosotros nos tardamos mucho en algo que debería de ser rápido, afectamos a otros. Nos afectamos nosotros mismos. Deme un ejemplo con gusto, hermano.
Si a usted le dejaron una pastilla, hermano, de lansoprazol o de esomeprazol, tómese la oveja, por favor, en los horarios que le estipula el doctor. Y si esa no le funciona, pregúntele para que le aumente los miligramos de la misma. Pero si usted espera en eso, ya puede generarse una úlcera, una úlcera péptica, algo por la espera, hermano. Ahora, Israel hizo lo mismo. Israel debió llegar pronto a Canaán, pero mira, hermano, nosotros los humanos tenemos el título de querer hacer siempre nuestra voluntad, de que Dios sea nuestro amigo para hacer la mitad lo que Él dice y la mitad nosotros. Pero ahora, ¿cómo se lo explico? Israel llega a Canaán y junto con Josué y Caleb empiezan a poseer Canaán. Dos eran los más masacres: el cananeo y el jebuseo, hermano. Pero mire pues, empiezan a pelear y a pelear. Josué y Caleb iban al frente de la asamblea, como estuvo al frente de la asamblea Moisés y Aarón, su hermano. Entonces, cuando empiezan a tomar y a tomar, la Biblia dice que era tal la oposición, hermano, que no hubo palmo, lo que nosotros llamamos una cuarta, llamamos nosotros, ¿verdad? No hubo una cuarta de Canaán que no se ganara a batalla. Entonces, nosotros venimos a Cristo y lo hemos predicado. Salimos del mundo. El que dejó el guaro, porque ese era su problema, pudo dejar al faraón de ese Egipto. El que dejó el enojo, el odio, la mentira, el rey que te estuviera fastidiando, pudiste dejarlo. Y ahora vas en el evangelio de Dios, que se mueve en el desierto de esta vida. Porque ¿qué hay en el desierto, hermano? Ahí no hay nada. Y cuando la gente empieza a ver cosas bonitas en el desierto, es porque ya está viendo alucinaciones. Entonces Dios a Israel, para que él pudiera pasar por el desierto, le dio el maná, que era el pan de vida, porque por falta de pan el hombre se amarga o levanta otras áreas. Perdone esta inclusión que voy a hacer, pero decía don Benito Juárez que un pueblo con hambre es peor que un ejército armado. ¿De dónde sacó él eso? De la experiencia personal que habían tenido en las revueltas con Obregón, con Pancho Villa, con todos estos señores de allá. Pero nosotros vemos en la Biblia eso. Entonces rápido le dio a Israel Dios maná del cielo para que se alimentase. Yo le dejo la tarea que usted busque cuál era el sabor que tenía el maná, hermano. Ahí va a ver con qué se va a encontrar usted ahí. Va, eso es por un lado. Pero por otro lado, les dejó el fuego, les dio agua, 3 elementos básicos: comida, agua y fuego o luz. Por eso Pablo le dice a Timoteo: con tener sustento y abrigo está alegre, está contento. Porque todos aquí tenemos el deseo de prosperar. Todos tenemos el deseo de crecer, de tener más, de poder tener un terreno, una casa. Sí, todo eso está bien. Pero para inicios básicos es, mientras eso llega, con tener dónde dormir y tener tu comida, y que la comida incluya la ropa, que es lo que vemos en la Biblia, con eso mantente alegre para que el diablo no vaya a tomar derechos de ti. Bendigo a mi hermana Leslie Morales, te bendigo hermana Marta Tomás, ya días no te mirábamos. Raymond Coleman, we bless you in Jesus' mighty name. Mi hermana Lorena Arevalo, te bendecimos. Tenemos tan gratos recuerdos de tu persona, sierva de mi Dios. Hermanos, Ulquis García también. Mi hermana Leslie tuvo un percance vial hace muy pocos días y el carro de ella se destruyó, hermano. Se fue a pérdida ese carro. Ahí no podemos ver más que la obra de Satanás queriendo matar a alguien, como tal vez fue el caso de Suri. Recuerdo que tú esperabas al baby todavía, ¿verdad?
Y ahora vemos al baby, hermano, un niño hermoso en todo aspecto. O sea que Satanás se levanta, hermano, pero poderosa la sangre de nuestro Cristo, hermano, que nos libra de toda obra de Satanás. Entonces, ovejas, Israel tenía lo necesario para pasar por el desierto. Ahora yo les pregunto a ustedes, a las cabales, platiquemos de nuestro desierto actual. ¿Será que a nosotros nos cobran la renta justa en este local o no? Claro que no. Es una renta por demás cara. Los contratos que uno firma son leoninos, o sea que no son ecuánimes, hermanos, sino siempre gritan a favor del emisor y no del que quiere o tiene la necesidad. Esa es una, por ejemplo, para que usted me entienda a dónde llevo. Por otro lado, hermano, ¿será, ovejas de mi padre, que pagar una gasolina en nuestro país que tributa 3 veces, hermano? Que paga el que la compra original, luego nos la venden a nosotros, luego si hay un tercero, no, hermano, mire, y eso lo sabemos todos. Y encima, a todos los usuarios, de cada galón de gasolina nosotros pagamos 5 quetzales de impuestos para mantener las calles que tenemos, sin hoyos, bien grandes. Bueno, dice que están ampliando las calles porque ya no cabe tanto hoyo, dice, entonces mejor las van a ampliar, fíjese. Pero ese es otro de los desiertos que cualquiera diría, es que qué lindo, pero ya sin lo lindo de la magia, no del maje, aunque también, sin lo lindo, hermano, de mi corazón, del espejismo que nos quieren vender, lo que se ve es algo diferente. Porque aquí viene otra lucha, hermanos. ¿Por qué desdichadamente nosotros los humanos generamos el deleite para el paladar, pero no lo sano para la nutrición? Porque por lo mismo que pagamos cualquier, hermano, en cualquier restaurante, desde el más bajo hasta el más exquisito, son alimentos que se preservaron casi 6 meses antes. Entonces el sabor es deleite porque como que se estudia más el tema del paladar que el tema de nutrición, y eso es a nivel mundial, hermano, y en todo aspecto. Le digo por qué, ovejas, con todo mi corazón. Nosotros estamos pasando por una tierra que es un desierto, hombre, que siempre es lo mismo. Hoy se acostó viendo todo de un color, mañana igual, pasado igual, se va un presidente, viene otro, es lo mismo, es peor, un poco menos, es desierto. Pero ¿qué es lo que a nosotros nos endulza la pasada por el desierto? Que nos dan maná, que nos dan agua, que nos dan fueguito, que nos cubre una nube, nos cubre la nube de los elementos, nos da sombra y quietud. Desdichadamente los humanos tenemos la tendencia a olvidar las cosas. En una ocasión pasada, hace poco tiempo, hice un ejercicio y les pregunté a ustedes cuánto es lo que en Tangamandapio se habían robado las autoridades para la época de la pandemia, ¿se recuerda? Y nadie se recordó, y acaba de ser. Por ahí mi comisario dijo 16,000 millones. Pues resulta que fueron 35,000 millones de monedas de Tangamandapio, de ese país. Porque el humano olvida las cosas. Entonces van dejando para que la gente olvide y se ponen a hacer aparentes buenas obras para que la gente olvide. Esos son estudios, hermano, que se han escrito a través de los anales de la historia. Y eso le pasó a Israel. Israel empezó a tomar Canaán. Porque ahora note, oveja, el que vivía en el mundo chupando, ya gracias a Dios se le fue el deseo de hartarse guaro, hermano. ¿O no? Medio amén. ¿Quién dijo medio amén ahí? Yo. Hermano de mi corazón, ya el problema del guaro ya no es problema. Tales cosas ni se deben de mencionar entre nosotros, dice la Escritura. Pero entonces empieza a salir algo distinto al guaro, como es la causa por la cual se
hartaban esas cosas, hermano. Gente muy depresiva, que solo al calor del meco, hermano, se sentía, pero ay, se volvía, hasta regalaba pisto, firmaba cheques y todo, aunque fueran sin fondos. Pero oiga, oveja, óigame, empezó a brotar la tristeza que hacía que la gente buscara el guaro, o el mal carácter, hermano, que solo borracho se le apaciguaba el demonio de odio que andaba adentro. Entonces él ya no se acuerda del alcohol, pero empieza a tener una lucha contra lo que generó esa vida de desgracia en los fermentos, hermano, o en las drogas, en los psicotrópicos, en lo que sea, hermano. Gente que en su soledad estudia y estudia y estudia y estudia y estudia, ocultando qué, pero ese es el desierto que nosotros vemos. Ahora, por favor, míreme, hermano, todos tenemos paz en Cristo, ¿sí o no? Hay luchas, hay batallas, pero se sobrepone la paz. Hasta a eso se acostumbra uno. Cuidado, hermanos. Y les digo con todo mi corazón que cuando murió Moisés, honró a Josué y Josué jaló a Caleb. Y ellos siguieron con la toma de Canaán. Ahora mire, hermano, cómo va la toma de tu Canaán, honestamente. Si tú eras una persona muy enojada, ¿cómo va tu carácter? Es que ahí voy, hermano, yo me mentalizo a diario. Hoy no voy a pelear con nadie. No voy a agarrar a sartenazos a mi pastor, ni a mi esposo, ni a mis hijos. Hoy no, hermano, mire, eso no es de llevar uno a la escuela yoga, al alma, no. Eso es que hay que morir a las cosas. Y lógicamente, también un esfuerzo de tipo natural. Pero ¿cómo va la toma de tu Canaán? O solo vives del maná, o solo vives del agua, o solo vives del fuego y te cubres bajo la sombra. Eso es aprovecharse uno del sistema. Y eso lo ve uno en Estados Unidos. Aquí está Raymond, que nos puede confirmar eso. Que allá ve uno los tremendos hombrones, hermano, en unos carrazos y no trabajan. Y uno dice, Malaya, diría Mamacato. ¿Cómo hacen? Entonces van al disability y dicen, mire, me lastimé el brazo, estoy inhabilitado. Por favor, manténganme. Pues ya lleva 30 años mantenido, hermano. Entonces, con el cheque de deshabilitación empiezan a vivir, ¿o no es así? ¿Qué está haciendo él? Aprovecharse del sistema. Así hay mucho evantólico, oye, hermano, mi hermano, mucho evangeloco así, aprovechándose del sistema de Dios, porque mire pues, la nube que cubría a Moisés y a Aarón, también cubría a Abirán y a Coré, hermano, los grandes rebeldes de Israel, los cubría la misma nube. O sea que el problema no es quién te cubra, porque la mejor cobertura que ha venido a esta tierra se llama Jesucristo, y él cubría a Judas, y eso no hizo que Judas cambiara, hermano. ¿O será que habría un mejor pastor? Ahora pásenme a comenzar aquí adelante, los míos está también mucho la mano. ¿Te desvelaste, hermano? Miren pues, ovejitas, aquí viene el detalle siguiente. Se aprovechan del sistema nuestras almas. Nos aprovechamos de la bondad de Dios, que es el año agradable de Dios y no el día de la ira. Ahorita no es época de cobros, aunque los hay, pero no lo que debiera ser como era el Antiguo Testamento, que fuego le caía a los hermanos, como fue en el tiempo de Israel. Entonces tú estás retrasando, y yo, nuestra entrada permanente a Canaán, porque hay días que amanecemos en victoria y peleamos por mantenernos en victoria. Oiga lo que le digo. Y hay semanas que pasamos en una sequía espiritual sin preguntarle a Dios qué pasa con nuestras vidas. Hermano, es que estoy en zaranda, dice. Saludos a mi hermano Roberto Gómez, a mi hermana Silvia Boche, a mi hermana Isabel de Gómez, benditas sean, a mi hermano Jase también.
Tavos, hoy te bendecimos, amado hermano. Doy gloria a Dios por tu vida, siervo de mi Padre. Sírvase Jehová bendecirlos, cuidarlos, su entrada, su salida, todos, hermano. Entonces, ¿qué ocurre, hermano? Que el humano retrasa su entrada permanente a Canaán, que es la vida abundante. Que Jesús dijo: de su interior fluirán ríos de aguas vivas que brotan para vida eterna. Hermanos, donde hay agua, hay vida, hombre. De veras. Mire el corredor seco, ¿por qué se llama así? Porque no hay agua. Todo lo que es Camotán, toda esa área. Pero mire para el occidente, todo verde. ¿Por qué no emigrar unos kilómetros? Pues porque el alma está atada, hermano, que el Señor rompa toda ligadura. Yo les hice cuentas a ustedes lo que se gasta en el mercado de San Lucas para un su buen almuerzo. Uno, hermano, como quedamos que eran como 6 quetzales, creo yo. Y todavía lleva un poco de tortillas, poco de aguacate, hermano. Y 2 chiltepes para la noche. O como dicen en Honduras, chimpepe, dicen allá, fíjese. Así les digo yo, puchiga, pero ni chile saben decir ustedes, es chiltepe de Chile. No, chimpepe, dice. Dios bendiga a mis hermanos hondureños que nos miran, hermano. Entonces, ¿qué pasó con Israel? Hubieron unas tribus de Israel que no ingresaron a Canaán, se quedaron en la frontera. ¿Sabe para qué? Entraban a Canaán a traer de los frutos de Canaán, pero se quedaban aquí afuera donde podían hacer lo que ellos quisieran, hermano. ¿Y cuánto evangélico, evangeloco, evantólico hay así, pues, hermano? Que se vale de las bondades de Dios. Es más, hay gente que aprendió el misterio, el secreto, el testimonio que hay detrás del diezmo y viven de comprar los beneficios de Dios a través de no faltar al diezmo, pero sus vidas no enseñan lo que Dios quiere, que su alma sea diezmada también, que vaya bajando el hombre viejo, el hombre animal, hermano, que vaya bajando los poderes del desierto y de Egipto. Entonces, lógico, se quedaron en la frontera y estaban gordos, hermano, galanes, sonrojados, pero igual de bravos que Egipto, rebeldes igual que en Egipto, porque no quisieron entrar a Canaán. Porque hay gente que dice: no, usted, es que bautizarse es compromiso. Si todo es compromiso, hermano. Yo me siento a manejar un carro y eso ya es un compromiso, ovejas. Yo me siento a comer en un restaurante y eso ya es un compromiso. O sea, todo es compromiso. Lo que pasa es que el humano quiere las mieles, pero no quiere, hermano, las responsabilidades. Porque formar un hogar es fácil, pero permanecer en él el tiempo de las vidas de ambos, ahí es donde viene la batalla. Y podrá decirme usted lo que usted quiera, pero al final de cuentas el humano siempre quiere zafarse del famoso yugo, hermano. Ah, qué gozo. Uy, chica. Qué alegría brotó aquí, hermanos. Wow, ve. No quieren firmar, dice. Entonces, hermanos de mi corazón, perdón, que las ovejitas así que le sacan la risa, bueno. ¿Vos no querés firmar, no? No, dice. ¿O vos sos la que no querés firmar? No, vos sí, Norma. Ah, ya firmé, dice. Oiga, yo ya firmé. ¡Ay, Padre de la gloria! ¿Vos ya firmaste, Giovanni, no? Sí, va. Entonces, ovejas de mi Señor, la batalla aquí es que nos acostumbramos al maná, a la sombra, al fuego y al agua, y ahí estamos bien. Y se llega el tiempo en que Dios te suelta la rienda, te dejó de perseguir, te dejó de decir orá, lee la Biblia, que uno mantenía pena, angustia, se llega a parar eso, hermano. Ahora note, entró Josué y Caleb y entró Israel, hermano, con fuerza, con lucha,
a desalojar al Eteo, al Jebuseo, al Gergeseo, a todos los gigantes que vivían dentro de Canaán, los echaron a pura espada, hermano. A pura espada hay que echar al mal carácter. A pura espada hay que echar al espíritu de odio. A pura espada hay que decirle: yo no te recibo más en mi casa, demonio de muerte. En el nombre de Jesús, déjame de estorbar. Pero se llegó el día en que murió Josué. Hermano, ¿no será que Satanás, que el Señor lo reprenda, sabe también lo que Jesús dijo? Heriré al pastor y dispersaré las ovejas. ¿No será que el diablo también sabe eso? Entonces él sabía que es cuestión de tiempo para que mueran los generales, las cabezas, y se levante un mañoso, hermano, que arruine todo lo que a otro le costó. Y eso lo vemos nosotros a diario y lo hemos escuchado toda la vida. En mi país había un hombre, hermano, de descendencia judía, el dueño de un famoso hotel en mi país y de muchas gasolineras, que solo murió. Bueno, a su papá lo mató la guerrilla. Él se quedó a cargo de los bienes de su papá, que ya eran muchos, y él lo multiplicó por 1000 o por 10,000, hermano. Qué tremendo ese hombre. Solo se murió él de forma trágica y temprana, y los que adquirieron los bienes de él dirían: ¿para qué esforzarnos como se esforzaba mi papá? Carros blindados, guardaespaldas, tenía que andar en helicóptero por los secuestros. No, y empezaron a venderlo todo y a quedarse con lo mínimo para evitar el cansancio, la fatiga. Esos somos los humanos, pero oiga, Satanás sabe eso. Y dice aquí la Biblia: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Pero cuando faltó Josué, empezó a descender la fatiga divina. La fatiga, me refiero a la saga, darle saga a las cosas. Empezó a descender, que ya no se oían alabanzas todo el día en la casa: alabe a Jehová y disimule. Que tampoco se oía 80, hermano, pero ya empezaron por la música instrumental. La barca en que miré, en música instrumental francesa. Cáigame bien, hermano. Ya se dejaron de oír coritos. Se dejó de oír mensajes todo el día en la casa, en los radios, aunque usted no esté en ese cuarto. Se dejó de orar poco a poco. Se fue dejando el ayuno. La lectura de la palabra se empezó a acabar, hermano. Pero vivían entre la frontera y Jerez, decimos, y Guatemala. Entraban a Canaán a comprar y regresaban al desierto. Que así es como está la gente de hoy, hermanos. Porque al final lo que el humano no quiere es morir a él. Es que mire usted, seguir a Dios no es fácil, nada es fácil, hermano. Todo requiere un concurso. Todo requiere, hermano, facetear las áreas onduladas nuestras a la faceta que quiere el Espíritu Santo, hermano. Pero se murió Josué y enterraron en Siquem. Y también murió Eleazar, hijo de Aarón. Mire, se empezaron a morir los grandes hombres. 24:33 del libro de Josué. Mire qué terrible, hermano. Ahora yo le pregunto a usted algo. Mire, tras de una muerte vino la otra. Y vino la otra. Porque era normal que esa generación, que era de edades parecidas, las enfermedades, las patologías también les alcanzaran en tiempos parecidos, incluyendo la muerte. Y eso yo lo puedo ver en la misión Elim, que es en la que yo, para la gloria de mi Padre y bendición de mi vida, yo fui instruido. Yo pude ver, hermano, cómo
mis generales, como mis Josué, mis Caleb, mis Eleazar, empezaron a perder la batalla en contra del tiempo. A tal extremo que hará un mes fuimos a entregar, hermano, el cuerpo de nuestro hermano Jorge Noriega, que fue la mano derecha en aspectos horizontales de hermano Otto en todo lo que era la misión, el IMA, hermano. Pero él no es único. Ahí andaban algunos pastores más de la vieja guardia, y uno de ellos se acercó y me dijo: Jairito, yo siento que a mí poco me falta para partirme. Cáeme bien vos también. Le dije: vengo triste por el hermano Jorgito, y ahora me está diciendo vos que te querés palmarle, que además la hierba mala no se muere, hermano. Le digo yo al pastor, vea, que yo amo mucho. Pero óigame, oveja, ¿por qué le digo eso? Porque aunque él no me lo diga, yo lo sé. Mis ojos me testifican que ya uno de 75 años, hermano, le acaban de decir las cosas y al ratito ya usted está que se le olvidó. Si ahorita, hermano, se le olvidan a uno las cosas malas que a uno le interesa, ¿verdad? No, a mí no me diste a guardar nada. Dice: se lo comió, sea honesto. No, ahí no lo dejaste. Ese pastel nunca lo traje. Animó si usted se lo tragó. El perro se lo ha haber llevado. Dice: el Chucho es diabético, no come pastel, hermano. El gato. Entonces, hermano, empezó a morir los generales. Ahora vea qué difícil es esto, hermanos, de mi corazón, porque yo lo tuve que ver. Ahorita estamos cumpliendo 2 años oficialmente de pandemia en Guatemala. 2 años de una pesadilla espantosa, hermano, que de la noche a la mañana nos encerraron las autoridades. Y aquel susto que tal vez a usted ya se le olvidó, pero que acordonaban una colonia cuando salió un positivo, hermano. Aquí hubo un hombre del oriente de Guatemala que para mí era pacha, ¿verdad? Apareció positivo, se lo llevaron al Parque de la Industria y se escapó. ¿Se acuerdan o no? Y él hasta ofrecieron una recompensa. Ahorita no me decía lo ayer, hermano, aquí lo tengo el pescuezo. No, hermano. Ahorita ya preso puede parar usted por andar pescoceando a la gente, hermano. Y tenía una multa de $20,000 por haber evadido, hermano, que él estaba detenido por un terrorismo sanitario. Vaya. Y en lo que lo hallaban, como sabían dónde vivía, hermano, sitiaron la colonia. Se cortó el pelo a comprar ropa, hermano. Oiga, y eso se le olvida a la gente. Que tal vez ahora hay más casos de esa cosa, que el Señor reprenda al diablo, pero ahora ya no funciona el miedo. Pero la enfermedad se llevó cientos y cientos de generales. Generales que mantenían la honestidad, la cordura, la plomada, hermano. Miren, ovejas, yo sé lo que les estoy diciendo. ¿Cuánto hijo no anhela irse de la casa? No para prosperar, para crecer, para tener una vida propia, no, hombre, para ir a pecar, hermano. Es que tú no me entendés, le dice al papá. Es que nadie me comprende. Sí, nosotros decíamos lo mismo también, hermano, y puras casacas eran, hermano. Lo que el humano quiere es no tener sobre él cincho, hermano, cinto que lo ciña a él. Y solo se van al mundo a tatuarse. Es que mira, papi, aquí del lado del corazón me puso tu nombre. Papi, te amo. Papi era el traído, hombre, el novio, y usted de maje.
Hasta llora por el tatuaje de su nena, era la araña, el traído. Ah, qué gozo, la norma, no tenemos tatuaje, no. Más te vale, hermano, aquí estamos revisando. El Comanche tenía uno en la canilla. Ahí lo quiso mostrar. ¿Qué decía? Me dijiste, hermano, hermano de mi corazón, hombre, al final lo que quería era estar libre. Mire, en la misión en Lima había un pastor que todos pensábamos que iba a ser el delegado de hermano Otto. Como no le reconocieron su apostolado, juntó a sus ancianos para que lo ungieran a él. Cuando se le dijo que no podía porque él tenía autoridad y que los ancianos son menores que él y no mayores, por lo cual no podían ungirlos, se fue a buscar al Presbiterio Nacional de Guatemala para que lo ungieran. Y ahí estaba otro pastor que le gustaban los niños. No. Y ellos lo ungieron. El tema era irse y hacer lo que se quiere, hombre. La pregunta aquí es: se murió Josué, se murió Eleazar, se murió Moisés, quedó Caleb. Caleb no era suficiente para el desborde que se venía. ¿Qué te pasó a ti el día que faltaron tus papás? Que ya pudiste ir y venir sin que nadie te preguntara dónde fuiste. Porque los hijos a veces se sujetan por el pisto, pues eso usa Dios para que se sujeten. En tanto que pasan los días hormonales, hermano, o mormonales, pues, hasta que se aquieten, hermano. Porque después de no bañarse los hijos, que había que amarrarlos para bañarlos, ahora hasta 4 veces al día bañándose, hermano. Y que aquí dije, los dientes, hermano, perfume que hasta lo azurumban a uno, tanto perfume que lleva, hermano. Es que mi pantalón no lleva bien el pliegue. Y hacía 2 años, hermano, que a veces salía con el pantalón chuco, el patón, hombre. Lo que pasa es que ahora ya tiene pegue el muchacho y la señorita, hermano. Entonces note, lo que el humano no quiere al final, lo que el humano no quiere, hermano, es tener cobertura sobre él, de ningún tipo. Y eso hasta la naturaleza nos lo enseña. Mire usted, una jauría de perros tiene que tener un macho alfa, y las hembras tienen una hembra alfa, que cuando salen los machos, ella se queda cuidando el terreno, el negocio, y cuidando a los chiquitos. En los elefantes es una elefanta la que guía al rebaño. Dicho sea de paso, las mujeres son como los elefantes. Sí, no es por la oreja ni por la lengua, no, tampoco por lo gorda. ¿Quién dijo aquí van a haber muertos hoy? Las mujeres son como los elefantes porque nunca olvidan. Así que si usted le prometió algo a una mujer, mejor cúmplaselo, hermano, porque aparece oveja encunetada por no cumplir promesa. Ay. Uy, la Pati, qué gozo. Entonces, ovejas del Señor, ¿cómo seremos los humanos? Que Dios le comprobó a Israel cuando murieron estos. Se lo voy a leer. Extensión de las conquistas. Josué conquista Betel. Lo voy a hacer un poco rápido. Por favor, pongan atención que yo estoy terminando ya. Jueces 1:22. También José subió contra Betel y Jehová estaba con ellos. Y la casa de Jehová puso espías en Betel, ciudad antes llamada ciudad de luz. Los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad e iremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada de la ciudad e hirieron a filo y a espada, pero lo dejaron ir a él vivo. Mire cómo obraba Israel. Y se fue el hombre de la tierra de los heteos y edificó una ciudad, la cual llamó Luz hasta el día de hoy. Pero tampoco Manasés arrojó
a los de Betsam o Betsaán, ni a los de las aldeas, ni a los de Taanac, ni a sus aldeas, ni a los de Dor, ni a sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas, y al cananeo que perseguía habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo que el cananeo tributara, pero no lo echó. ¡Hala, hermano! ¿Sabe qué resulta siendo el cristiano? Con todos los enemigos que Dios le ordenó que los matara a espada o los arrojara de la tierra. ¿Sabe qué resultó? Cuando ya se sintió fuerte, dice que negoció con ellos y resultó tributándole los enemigos a Israel. A ti te tributan los enemigos de Israel, ¿no? Pastor que me oyes, te tributa el jebuseo, el cananeo, el jerjeseo. Cuidado, porque esos son demonios. Si tú negocias con las áreas de las ovejas, estás negociando con los enemigos de Jehová. Y Él nos dijo que siempre al pecado le llamáramos pecado y que no lo aceptemos dentro de su iglesia. Aleluya. Entonces, lógico, hermano, ¿cómo no iban a diezmar los gigantes? Si esos trabajaban de un manazo, agarraban lo que uno junta en 100 manazos, hermano. Si eran gigantes, gigantes, gigantes. Aquí está tu parte, con tal que no me eches de Canaán. Gente que todavía usa las áreas para usufructuarlas, hermano. Por eso Jesús al ciego le decía: ¿qué quieres que te haga? Cualquiera, Pedro, el chute, Señor, pero no está choco, pues lo que no, pues cállate. Porque hay gente, hermano, que se aprovecha de sus errores para vivir de ellos o de sus daños. Entonces ya ese ciego ya ganaba qué dinerales. Aquí hay gente en silla de ruedas, hermano, que vive de pedir dinero y cuando llegan las 4 guarda la silla y se la lleva a cargar porque no está malo de nada. Entonces mi pregunta es, oiga, recibiendo comida de ONGs que son abortistas, porque sabe que le queda presupuesto a esa iglesia siendo una ONG, hermano. Ese es dinero de sangre. ¿Cómo voy a recibirle yo a Open Society o a Planned Parenthood? ¿Cómo les voy a recibir yo ofrendas si yo sé que ellos cobran millones de dólares por los temas de abortos? 1.000 millones de dólares solo Estados Unidos. ¿Cuánto se benefician las ONGs? Y que me quieran mandar dinero a mí, hermano, yo no necesito ese dinero. Yo tengo al dueño del oro y al dueño de la plata, hermano, y Él es suficiente para apoyarnos. Alabanzas a su nombre. Pero dice aquí, hermano, oiga, les tributaron, dice. ¿Dónde me quedé? Gloria a Dios. Tampoco Manasés arrojó a los de estos y a los otros. 28. Pero cuando Israel, todo el pueblo, se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario y no los arrojó, o sea, los aprovechó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser. En toda el área hay cananeos, en toda nuestra alma hay cananeos. Y hay que ir muriendo, hermanos, porque se está terminando el día de la humanidad. El tiempo se está terminando ya. El día de anoche, 12 misiles tiró Irán contra el consulado de Estados Unidos que está en un lugar que se llama Erbil, Irak. ¡Pum, pum, pum! Y no está en ningún noticiero. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de los roquetazos que le tiraron? Que como es política, les aseguro, hermano, que para los que no habían entrado aún, que la oficina oval ya los llamó,
les abrimos un poco la llave del agua, porque a Irán lo tienen atado de manos, hermano, por tanta restricción y bloqueo económico, porque han querido enriquecer uranio para hacer bombas nucleares o térmicas o de fusión. Pero ahorita, como no le conviene a los gringos, entonces, no, cálmense, les abren la llave, calmen. Hermano, con la plata baila el mono. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque se está terminando el tiempo para rendir el alma. Jesús dijo: ay de la que en aquellos días, en los finales ya días, hablo días de calendario, toda está encinta, dice, está embarazada. O sea que, ¿sabe qué hicieron en Corea, hermano? En Corea del Sur hace como 10 años, que vino un profeta de Satanás, que se hacía hacer por profeta de Dios. Como él puso fecha en que venía Cristo, ¿verdad, hermanos? Todas las embarazadas coreanas se pusieron a abortar los niños, porque la Biblia dice: ay de la que aquellos días está encinta. La abortadera, hermano. No, lo que está hablando ahí es que si todavía Cristo está en crecimiento dentro de tu cuerpo espiritual y no lo das a luz, te quedaste con el niño dentro, porque se nos fue el tiempo. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Nahalal, sino al cananeo que habitó medio en él y le tributó. Mire lo que dice: sino que el cananeo habitó en medio de él. ¿Y qué dice? Y fue tributario, le tributó a Zabulón. O sea que, óigame, se empezaron a pasar entre todas las tribus de Israel lo que había que hacer, como hacen hoy las iglesias, hermano. Lo mismo se oye: vos, pero tal cosa lo hizo el pastor, tal cosa lo hizo tal misión, aunque sepamos que no está en el manual que nos entregó el Espíritu Santo. Prefirieron negociar con los enemigos que agradar con Dios. Judas se arregló con los hombres, porque le fue a devolver las 30 monedas de plata a Anás y a Caifás, y no se arregló con Dios. La gente, hermano, se arregla con los ministros, pero no se arregla con Dios. La gente se siente perdonada por el ministro, hermano, y ni le preguntan a Dios qué piensa Dios. Moró a ser, oiga, y moró a ser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí, a los que habitaban, moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Los amorreos acosaron, dice aquí la Biblia, 34, a los hijos de Israel desde Dan hasta el monte, y no los dejaron descender a los llanos. ¡Ja! ¿Cómo así, hermano? Y no era tierra de ellos, pues. Y no los dejaban descender a los llanos, solo en las alturas. ¿Sabe cómo es eso? Hay gente, ovejas, que solo vive orando, y de ahí se vuelve una ligadura. Y cuando tiene que bajar a los llanos a trabajar, a hacer, no usted, porque fíjese que si dejo de orar, no, todo tiene un orden. Hay que vivir en las alturas, pero hay que bajar a los llanos. Ya no lo dejaban bajar a los llanos. 35. Y el amorreo persistió en habitar en el monte Erez, en Ajalón, en Saalbín. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, los hizo tributar. Mire, él cobró fuerzas no para hacerlos tributar, hombre. Él cobró fuerzas para sacar la espada y decirles: o se van o me los trueno, porque esta es tierra santa, tierra de Jehová mi Dios. En Israel hubo un primer ministro que se llamó Ariel Sharon. Ariel es un apodo de Israel. ¿Qué significa Ariel? Les dije, ¿qué es Ariel? Un apodo de Israel. Cuando Dios se enoja con Israel, no le dice Israel, le dice Ariel. Dios pone apodo siempre.
¿Cuántos saben que nuestro padre Salomón tiene un apodo también? Se llama Lemuel. ¿Cuántos saben que Dios le puso otro nombre a Saulo? Correcto, Pablo. ¿Cuántos saben que Pedro no se llamaba Pedro? Bueno, hermano, miren, el detalle es que aquí la Biblia dice ovejas de mi padre, que habitaron y les tributaron. El límite del amorreo fue desde la subida de Acabrim, desde Salá hacia arriba, desde Sela hacia arriba. No, hermanos, mire, ellos, de hecho, yo acabo de conocer un caso, oiga pues, en la que familiares, porque este es pastor, su primo endemoniado, hermano, le llegó a quitar 10 metros de tierra de una herencia de sus padres por 70 metros, porque es pastor. Entonces él hasta puso ahí varas, puso así, hermano. Mire, él puede poner lo que quiera, pero lo que dicen las escrituras es lo que vale. Puede amenazarlo lo que quiera. Ahí van a llegar los señores cínicos de síndicos, a medir y a decir, mire, de aquí para allá es de usted, señor primo, y de aquí para acá es de usted, señor pastor. Ah, pues mire, dice que el límite del amorreo fue desde Acabrín hasta Sela. ¿Con qué derecho? Si esa tierra se la dio Jehová a Israel, no puede apropiarse Satanás. Si Dios te dio la tierra a ti, pelea por ella. No se la dejes al amorreo. No le dejes a tus hijos al eteo, al cananeo. No negocies con ellos. Yo conozco un padre de familia que cuando su hijo se le fue de la casa, no lo siguió donde estaba. Prefirió esperar en Dios, hermano. Porque no son tus errores míos, de papá, los que van a darle lugar a las rebeldías de nuestros hijos. Y se esperó, hermano, sabiendo que Dios podría cortar a ese niño. Y aguantó, lloró en silencio, hermano. Pero no negoció con la marihuana, con la droga, con el guaro, con las prostitutas que podría cargar el hijo. Esperó en Dios. Y la Biblia dice: honrarás padre y madre para que seas de largo tiempo. La Biblia dice: espera en Jehová, espera, y Él hará. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé, ha dicho Jehová. La Biblia dice: muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas lo librará Jehová. No negocies con el amorreo. Va pues, mami, solo voy a tener 4 novias pues, y a 4 les voy a tirar corta. Cáigame bien usted y sus 4 hermanos. Nada, hermano, no. Y el ángel de Jehová, se llegó el momento en que apareció el ángel. Mire, la gente puede tener una vida evantólica, pero se llega el día en que llega el trazo original. Para que usted me entienda, ¿se acuerda cuando hacíamos tareas en la escuela? La primera bien tuanis, linda, la de la maestra. Luego la nuestra. Y así hasta que terminábamos, ya iba hasta la orilla, ya ni nos cabían las palabras. ¿Sí se acuerda o no? Hasta que se apareció el ángel, hermano. Yo os saqué de Egipto. Mire, llegó el ángel, el mismo que los había sacado de Egipto. Para este momento iban 70 y 80 años desde que ya estaban afuera. Oiga, yo soy el que los saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. O sea que, escúchenme, ovejas, préstenme atención, pónganme atención a esto. Yo sé que hay enemigos que se nos levantan tremendamente. Un enemigo mío, hermano, cada vez que llega el pago de fin de mes de la bodega, entonces áreas que me dejaron mi natural humanidad, como que me dijeran: pedile al rico del pueblo, hombre.
Pedirle al que es medio impío, porque se le debe a Dios, hermano. Si esas son las áreas que tenemos que doblegar. Porque el día que yo ya no pueda aquí, yo me voy a predicar debajo de unas láminas, y el que quiera seguirme, me sigue, hermano. Mientras yo tenga la gloria de Jehová sobre mí, eso es suficiente. Alabanzas a su nombre. Y ahí me toca ver, hermano, cómo el pueblo se hace loco. Si está bien, el llamamiento es mío y Satanás desea que yo lo deje. Pero oiga lo que dice, hermano. Yo te saqué de Egipto. No invalidaré jamás mi pacto con vosotros. ¿Qué pacto? De doblegar a los enemigos. El enemigo de Dios, tarde que temprano, se va a rendir y se va a ir. Por eso la Biblia dice: soportar al diablo, dice. ¿Y qué dice? Y de vosotros huirá. Porque hay un pacto. Que si Dios mira que lo que quieres es agradarlo, Él doblega al más grande de tus gigantes. Lo dobla, hermano, y lo echa afuera. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Miren, hermanos, les voy a dar un ejemplo que ocurre en Júpiter. Siempre en el mes de diciembre, todas las ovejitas preguntándole a los pastores de la iglesia evangelóca de por allá: pastor, perdone, ¿puedo poner arbolitos, sí o no? Es que fíjese que a mí me recuerda a mis abuelitos, y el otro ya tiene 80 años, hermano, hombre. Ya quiere poner su altarcito, pero mire lo que dice: por tanto, yo también os digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes. Azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Se lo repito: no los echaré delante de vosotros. O sea que, óyeme, iglesia, que estás ahí de aquel lado, mi hermano Josué de la Cruz, sé bendito. Sean benditos todos aquellos que hoy nos ven. Hace unos días comentaba yo, está por ahí mi hermana Leslie, o ya saldrí. A Leslie, hermano, en estos días viene un retiro glorioso de la iglesia de ellos, y el diablo busca cómo detener a los siervos. Ya ve que en Estados Unidos los freeway, los highway, usted el freno allá lo tiene de adorno. Choca uno y chocan 100 carros. ¿O no es así? If one car make a crash in a highway, maybe 50 more behind you, exactly. Like hermano, escuche, el carro quedó destruido. Pero mire, ¿por qué le digo esto? Porque dice: no los echaré delante de vosotros. O sea que todo lo que nos estorba, si nuestro deseo es tomar Canaán, doblegar nuestras áreas, tarde o temprano Jehová nos va a entregar a los... Lo que pasa es que uno se cansa, hermano, el alma humana se cansa. Sino que serán azotes en vuestros costados, dice. ¿Quiere que le diga algo, hermano? Mire pues, yo veo a diario en la televisión, más que todo la gringa, mamás o papás que van con hijos o hijas que se cambiaron de bando. O sea que la que nació mujercita ahora es hombre, y la que nació hombrecito ahora se depila. Mire pues, yo veo a los papás dándonos una clase, una cátedra de cómo debe ser uno inclusivo, cómo debe uno de aprender a ser tolerante con los hijos, porque sí, pero les veo la cara, hermano, de incomodidad, de vergüenza, que en su interior ganó un hijo, pero perdió la bondad de Dios sobre ella, y se vuelven azotes en los costados, y sus dioses os serán tropezaderos. Miren, hermano, la gente puede vivir en la más grande abundancia, pero por haber negociado con el amorreo, el producto de eso y de sus dioses, lo que al final se vuelve es de tropiezo a sus caminos. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel,
el pueblo alzó la voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim. Esto significa el lugar que los que lloran, y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová. Présteme su sentido. Yo he terminado esta tarde. Mire pues, yo he terminado en esta hora de predicar. Escucha, ¿cuántos de ustedes hicieron votos a Dios durante los 24 meses que duró la pandemia? ¿Cuántos? Hermanos, ¿cuántos hicieron votos a Dios? Todos hicimos votos a Dios, creo yo, si salíamos vivos de la pandemia. Porque vimos que la pandemia no respetaba sanos o enfermos, jóvenes o ancianos, aunque había preferencias. Porque esto mató generales de generales. Y mire pues, el pueblo sirvió a Dios mientras vivió Josué. Mientras ha habido autoridad, la iglesia ha servido a Dios. Solo falta ella y se empieza a bajar hasta que, escúcheme, empiezan a negociar con el diablo, aunque no lo quiera usted aceptar. Y dice que lloraron en aquel lugar después de que el ángel les dijo el juicio de Dios, y ofrecieron holocaustos a Jehová. ¿Cuántos no lloramos en estos días, hermano, de la pandemia? Yo no me acuerdo, se me olvidaron las veces que yo lloré, hermano. Primero porque, por ejemplo, se murió un pastor amigo mío, como Josué y Caleb fueron amigos, como Jesús y Juan, su primo hermano, fueron amigos, que lo lloró, que también lloró a Lázaro porque era su amigo. A mí se me murió un hermano Josué Pineda, 41 años de edad, pastor de la iglesia, cabalmente de donde está cantando Julio Melgar, de la iglesia de Dios, intimidad con Dios. Le dio COVID y se fue, hermano, allá al Parque de la Industria. Y todos los días me chateaba. Pastor, me decía, ora por mí, me decía. Aquí hay mucho calor, no ponen aire acondicionado, ahí están los grandes aires, no los ponen. Y en la noche es un frío, pastor, me decía. Y por las ondas y todo lo que le ponen. Mira, me dijo, la comida es una comida, términos humanos, bagre, me decía. Fría, cuando te dan. Las enfermeras bravas, me decían. Pero yo sigo creyendo en Dios. Oras por mis chiquitos, porque 9, 11 y 14 años, sus hijos, 2 varones y una nena. Ora por mi empresa para que ésta se mantenga, los pagos. Ay, hermano, cuando viene el bombazo, viene el bombazo. De pronto me dijo, Jairito, ya el oxígeno no me alcanza. Me van a poner un casco de oxígeno, que ese magnifica hasta 100 veces el oxígeno. Es una bolsa transparente y tiran el oxígeno para que, aunque usted no pueda, se meta él. Si eso no alcanza, ya solo viene la famosa intubación. Oh, hermano, si se llegó el día en que él me dijo, Jairito, hasta hoy te voy a poder escribirme. 2 días después perdió el conocimiento, lo intubaron y luego murió, hermano. Ahí iba el gordo, hermano, al cementerio. Se perdió la empresa. La hija mandó fotos cuando cumplía 15 años diciendo, me haces falta, papi. O sea que yo sí lloré, hermanos. Y lloré por la desgracia que soy como hombre, hermano. Que le decimos a Dios sí y mañana no, hermano. Y como Él en su fineza nos estorba las cosas, nos cierra las puertas.
Cierra el corazón de los hombres que te traicionen, que para que uno se vuelva a Él. Pero el alma nuestra es terca, hermano, o por lo menos la mía, pues. Aquí está el ejemplo. 40 años de desierto no fueron suficientes. Todo lo que vio Israel, los ancianos que traían todo lo que había pasado, se murieron. Y si no, pregunten el himno. Los ancianos que dejó Toniel Ríos Paredes, que aprendieron de él una vida de devoción, de santidad, de no lucrar con el evangelio. Vaya a verlos cómo están ahora, agradando al mundo, poniendo grupos de coristas, hermanos, de coreografía para agradar al no, hermano. Alquilando aviones para ungir Guatemala y tiraban aceite de oliva, hermano. ¿Dónde lo aprendieron? No, es que ellos rompieron el manual negociando con los amorreos, porque eso es lo que le gusta a la iglesia evangélica, que no entró a Canaán, que se quedó afuera, que hizo dinero por lucrar con ambos mundos. Entonces la mantienen a ella para que venga el dinero. Oh, si eso no le alcanza, ya no hay más que alcanzar. ¿Sabe qué hizo mi pastor, Otoniel? 6 meses antes de partir a la presencia, bueno, menos. No, ya recordé. Oiga esta experiencia, escúchela bien. Me interesa que la oigan, por favor. Hermano Otto tuvo una decaída fuerte de muerte y Dios lo levantó en su misericordia. Entonces él mantenía la duda si se iba a ir con Dios o no. Y fíjese que a la casa de hermano Otto en Montemaría llegaban los pastores a recibir enseñanzas, y hermano Otto bien malo con su oxígeno, pero él estaba dedicado al evangelio, hermano. Entonces les predicaba 45 minutos y se iban, lo oxigenaban, entraba otro. De pronto llegó hermana Blanquita y le dijo: mira Otto, ahí te busca un profeta canadiense, un gringo, que trae palabra para vos. A ese estaba esperando, le dijo hermano Otto. Y ahí estaba hermano Otto en su hamaca como buen oriental de Guatemala. Y le dijo el profeta: arregla tu casa, porque tu partida es inminente. Y ahí estaba su abogado de cabecera, que puede corroborar cada palabra que he dicho, mi hermano Abidán Ortiz, abogado y notario. Y le dijo: Abidán, págame mis cuentas. Hermano Otto, siempre que se cambió de terreno, de casa, hipotecó su casa, sus bienes, para hacerse de otras. Él no andaba sobigiando al hermano, al de dinero, al que no te vayas, va a ser un gran borracho, pero quédate en la iglesia por tus diezmos. No, hermano. ¿Y sabía usted que todavía le faltaban 6 cuotas de haber él hipotecado su casa? Cuando nos pasamos, digamos, a Elín, a la 48 avenida, él hipotecó sus bienes, hermano. Ahí me vine a enterar yo que como iglesia él no tenía por qué hacerlo. Era una iglesia gigantesca, pero como eran de los ancianos de Israel, de los chapados a la antigua, él quería hacer las cosas correctas y así las hizo. Pagale, ahí deshipotequé la casa de tu pastor. Hermano, mire, y él contando, y yo naqueas lloradas de decir qué belleza. Pero le cuento algo de mi papá. ¿Sabe qué me decía mi viejo? Cuando ya yo no pueda, Jairito, llévame a un asilo, que yo guardé dinero para pagar mis días, así yo no los molesto a ninguno de ustedes o a mis demás hijos o a sus esposas, para que no tengan problemas. Y le dije: mira pues viejo, por lo menos voy a hablar por mí. Mientras yo esté vivo, o me voy yo a vivir con vos y mi familia al asilo, o vos te venís a vivir a mi casa. Pero yo no tendría cara para estar delante de Dios, predicando el amor de Él y sabiendo que mi viejo está en un asilo, en aquellos lugares con depresión, con gente que ni lo conocen, hermano. Yo por eso no me canso de bendecir a Mariancita, porque cuando hubo que lavar a mi papá, hermano, como que fuera el de ella. Y eso lo ve Jehová, hermano.
Así me enseñó mi viejo a mí, hermano. Así aprendí yo, ovejas de mi Señor. Por eso les digo en esta hora, la iglesia del Señor prefirió negociar con el amorreo que echarlo. Prefirió, hermano, tener al lavador de dinero en sus misiones para poder expandir ya no el evangelio, sino su misión. Jesús ni siquiera la bolsa del dinero andaba él. Qué terrible, hermano. Raymond, please let us know something about your man. Come with me. And Norma, bring with you your Bible. Norma, please come. You can read the verse that you showed me before. Yes, sir. And after you just read it. Don't explain it. Just read it and tell us about your man. Okay. The testimony when Sylvia getting into the coronavirus. How many days? How old is she? Yeah. One. What chapter? The verse 2 to 18. ¿Cuál es, pastor? Right there, you got it, 1. You just had it. Juan 2. 2 to 18. Carta de Juan. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas vinieron a existir por medio de Él, y sin Él ni siquiera una cosa vino a existir. Lo que ha venido a existir por medio de Él era vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz resplandece en la oscuridad, mas la oscuridad no la ha subyugado. Se levantó un hombre que fue enviado como representante de Dios. Su nombre era Juan. Este hombre vino para testimonio, a fin de dar testimonio acerca de la luz, para que gente de toda clase creyera por medio de él. Él no era aquella luz, sino que había de dar testimonio acerca de aquella luz. La luz verdadera, que da luz a toda clase de hombre, estaba para venir al mundo. Estaba en el mundo, y el mundo vino a existir por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Vino a su propia casa, pero los suyos no lo recibieron. No obstante, a cuantos sí lo recibieron, a ellos les dio autoridad de llegar a ser hijos de Dios, porque ejercían fe en su nombre. Y ellos nacieron no de sangre, ni de voluntad carnal, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De modo que la palabra vino a ser carne y testimonio entre nosotros, y tuvimos una vista de su gloria, gloria como la que permanece a un hijo unigénito de parte de un padre, y estaba lleno de bondad inmerecida y de verdad. Juan dio testimonio acerca de él, sí, realmente clamó. Este fue el que lo diciendo, el que viene detrás de mí se me ha adelantado, porque existió uno antes que yo, porque todos nosotros recibimos de su plenitud, sí, bondad inmerecida sobre bondad inmerecida. First, I want to give honor to God Primero le vamos a dar honor a Dios and thank the pastor for the beautiful words. y darle las gracias al pastor por las preciosas palabras que compartió con nosotros. In the book of James, En el libro de Juan, the first chapter, en el primer capítulo, is what we're going through right now, trials and temptations. vamos a lo que son las tentaciones. With this war going on,
Así como está el mundo en este momento, pandemia, la pandemia, we need to know what to do, what God tells us to do. necesitamos saber, reconocer qué es lo que Dios quiere que hagamos. We need to have faith, Debemos de tener fe, rely on the church. creer en la palabra, de venir a la iglesia. My mother, was 86 years old, Mi madre tiene 89 años, caught the COVID. tuvo COVID. And I called Pastor Hiro right away, Yo llamé al pastor inmediatamente and my church in the United States. y a la iglesia allá en Estados Unidos. At 86, my mother should have been gone. Tal vez si no hubieran orado, mi madre se hubiera muerto a los 86 años. But all the prayers from Pastor Hiro, the church, and the people Pero todas las oraciones de parte del pastor Jairo aquí en Guatemala y de toda la gente ahí en Estados Unidos y de todos los miembros. My mom is now 89 years old. Ahora mi mamá tiene 89 años. She no longer has COVID. She survived it. Ella ya no tiene COVID, ella sobrevivió. And it's all through the faith Todo es a base de la fe. in the name of Jesus. En el nombre de Jesús, This book of the Bible este libro, la Biblia, and Pastor Hiro teaching and helping to pray, forcing me to pray, and pray. el pastor Jairo me dijo, lee la Biblia y reza, ora mucho a Dios. To make a long story short, Para no hacerle larga la historia, Jesus is the way. Jesús es el camino. His teaching, His love Él nos enseña su amor. is the only way to go. Es el único camino que tenemos. Have faith, people. Have faith. Tienen que tener fe, todos. The Bible tells us La Biblia nos dice that God will protect His children. que Dios va a proteger a nuestros hijos. So we are all His children. We're going to be okay. Si Dios también, todos vamos a estar bien. So in the name of Jesus, I pray for all of us and our families. En el nombre de Jesús, oro por todos ustedes y sus familias. And we keep the faith. Amen. Y tenemos que mantener la fe. Amén. Ahora, hermano, mire, la mamá de Raymond no estaba en cualquier lugar. Ella estaba donde mandaron este virus con todo el odio, como fue en todo Nueva York, cuando Andrew Cuomo estaba de alcalde, de gobernador, ¿se acuerda? Que estaban 56 contenedores llenos de gente muerta, que estaban ahí refrigerados. O sea, prácticamente la mamá de él entró para morirse. Dios tenía otro plan. El tema, ovejas de mi Señor, es no negociemos si se trata de morir a nuestra alma, porque no es fácil. Si tú le perdonas cosas a tus hijos hoy, está bien. El día de mañana el demonio, hermano, que le perdonaste tú la vida dentro de él, te la va a cobrar por los daños naturales que como humanos fallamos. Hasta el último día de nuestras vidas, los hijos tienen que querernos primero porque ellos aman a Dios. Y de ahí, por la gratitud o lo que quieran, el hijo que ama a Dios pasa por alto un montón de errores naturales que todo papá llevamos. Yo concluyo en esta hora para decirte, mira, hermano, no negociemos con el amorreo. Ni te quedes, ni yo, fuera de Canaán. Entremos a poseer la tierra que Él nos dio, hermano. Se va fuera toda enfermedad, se va fuera toda angustia, todo temor, todo pánico. Sácalo de ti, no negocies con Él. Hermanos, que me siento mareado, reprenda a ese demonio y dígale, yo no te recibo en mi cuerpo. Y yo sé por qué se lo digo, porque yo lo he vivido. Y no, hermano, no, y no. Y no dejemos de hacer la obra de Dios. El viernes 25 de marzo vamos a estar en una campaña en la Florida, por si usted quiere acompañarnos, porque no podemos dejar el evangelismo. Acabamos de venir en Palinché con los siervos, con mi hermano Javier, con mi hermano Giovanni López,
con mi hermano Raymond, sus esposas. No podemos detenernos, hermano, ya si se convierte la gente o no. Eso está en la sola potestad de Dios, hermano. El que cambia las vidas se llama Jesucristo y no los hombres. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Manténgase agradecido, porque mire, para que olvidáramos el coronavirus, ahora desataron esta guerra. Qué triste el humano, vea, que a veces para ganar tiempo hace otras cosas para que le olviden. Eso se llaman amparos en tema de la justicia. Aleluya, dice hermana Brenda del Cid, mi prima. Amén, dice hermana Brendita Nova. Livni de la Cruz nos está viendo, te bendigo, nena. Yasni Aviatoro, te bendigo, amada hermana. Doy gloria a Dios por tu vida. Oh, hermanos, Dios es bueno. Dios le hizo un milagro tan grande a mi hermana Yasnia con su mamaíta, hermano. Oh, gloria a Dios. Será operada nuestra hermana Tere Navas. Desde ya declaramos que Dios va a usar las manos de esos doctores, hermana Tere. Yo no sé quién eres tú, pero Dios sí sabe. Y declaramos que Dios solo va a usar la mano de esos hombres y que va a salir bien. Y si a Dios no le da la gana, Dios la sana ahora mismo en su nombre de poder, hermana Tere, para gloria de su evangelio. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque nos has tenido con salud y con vida, Padre. Mi hermana del CID, Señor, se enfermó junto con sus hijos de COVID. Y la hermana Elcita, Señor, de 96 años, no se enfermó y sigue en pie, Padre. Tiene su memoria clara, porque tú eres bueno, Señor. Padre, en el nombre tuyo hemos predicado tu palabra, que sabemos que se está terminando, Señor. Entendemos por qué tanta muerte de Josué, de Eleazar, de Caleb, Señor. Entendemos por qué, para que la iglesia no se quede acéfala, pero se quede con jóvenes, que los jóvenes no sepan instruir, como pasó con Salomón, que él escuchó el consejo de los jóvenes y eso fue la debacle de su reino. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, renunciamos a negociar con tus enemigos. Ayúdanos, Padre, a dar la talla. Ayúdanos, llénanos de coraje, que volvamos a poner alabanzas, que volvamos a poner coritos, prédicas, que volvamos a leer la Biblia, que podamos orar más, ayunar más, que busquemos tu rostro, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Más cuando vemos que aquel día se acerca. Apiádate, Señor, de Israel, cuídalo en esta guerra. Ata, Señor, con cadenas a Persia. Persia es Irán. Ata con cadenas, Señor, a los ayatolá, a los reyes de esos países. Átalos con cadenas, Señor, en el nombre de Jesús, porque ellos son sacerdotes de Baal. Y Marrajalá y Samará, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te doy, Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, los espero el día jueves, si Dios no ha venido o no nos ha llamado a su hermosa presencia. Y si usted puede apoyarnos con su economía, sepa que siembra en tierra fértil. Si usted vive en Estados Unidos, en la nación del norte, y tiene amigos que estando allá quieren ofrendar o diezmar y no tienen aquí, háganos saber. Si le es problema mandar el dinero, el tema de SIL se puede hacer de celular a celular, también le daremos la información, pero no se quede sin bendecirnos. Además, que Dios sabe que lo necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús, Dios les bendiga. Amén y amén.